organizándose, al menos yo. Tratando de organizarse, ¿no? ¿Cuál es la primera materia que rinden? Me parece, con usted nos rendimos el 2. El 2 conmigo. Bueno, usted primero, me parece. ¿Nosotras primero? Sí, porque el 3 Bueno, matemáticas Sí, con usted. ¿y el biología, 4? no sé. El 4 biología. Uno atrás del otro. Sí. Uf. Bueno, un día para una cosa, otro día para otra, otro día para otra, ¿no? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? ¿Dudas que tengan? Sí, profe, yo el tema de los libros, ¿cómo va a ser? ¿Va a tomar todos los libros? Esa es mi duda. Eso vamos a hacer hoy. Eso vamos a hacer hoy. O sea, yo lo que les voy a hacer, bueno, lo primero que les quiero decir es que este libro es del 2004. O sea, pareciera cuando uno lo empieza a leer que tiene una carga política muy importante. Y bueno, yo no entro en debates políticos, a mí la política no me interesa solamente la lengua y el habla, la comunicación, la historia de la universidad y todo eso, ¿no? Esa es la primera aclaración, porque cuando uno empieza a leer pareciera, no es cierto bueno, que el libro tiene una carga política importante. A nosotros eso desde ya que no nos interesa. Con respecto al texto en sí, hoy vamos a ver El país que nos habla, que ustedes lo leyeron, lo que yo les dije que tenían que leer, y vamos a ver en el PowerPoint el otro libro de Yvonne Bordelois, que es La palabra amenazada, que como ustedes han tenido bastante para leer, yo solamente me voy a limitar al PowerPoint, que por supuesto yo ya lo subí todo, ustedes tienen todo. No sé si para hoy les subí el PowerPoint del país que nos habla. Bueno, que solamente vamos a hablar de eso. Si yo les pregunto en este momento, ¿solamente de esto tienen dudas? De lo anterior que hemos visto hasta ahora, nada. No, yo una pregunta, el país que nos habla, usted dijo que es lo que había que leer, eso yo no lo tengo, que es lo que había que leer, yo lo estoy leyendo. ¿Por dónde vas? No, empecé. No Empezaste. estoy, Bueno, todavía no estoy avanzada. Está bien. ¿Del país que nos habla? Sí. Lo voy a decir bien con el libro. No quiero, me interesa. El capítulo, el prólogo, me parece que es importante el prólogo. El capítulo 1, el capítulo 3, el capítulo 4. O sea que el capítulo 3, 2, 5 y 6 a mí no me interesa. El capítulo 2 no me interesa porque habla acerca de un tema que ustedes desconocen y que no tiene sentido, que tampoco hace a nuestra materia. Y después la relación que ella hace con la música y con la poesía tampoco, porque nosotros no vamos a adentrarnos en el lenguaje poético. O sea que son nada más que esos capítulos. Repito, el prólogo, el 1, el 3 y el 4. El 3 me parece que es un capítulo muy sencillo que ustedes tienen, digamos, si bien no lo tienen leído, dogmatizado, es algo que tienen incorporado porque, bueno, porque permanentemente estamos usando anglicismos, palabras en inglés. O sea, se han cambiado palabras españolas del español, del castellano, para usarlas en inglés. Creo que el ejemplo que les di, miren, a mí particularmente me molesta, independientemente de si entiendo o no entiendo, si hablo o no hablo inglés, pero hay publicidades de casas argentinas
Kosciuszko, Rapsodia, no sé, Extra Large, que tienen textos de publicidad escritos en inglés. Me parece, eso me parece que es discriminatorio, me parece que es elitista, me parece que está mal. Ya casi nadie pone en la vidriera liquidación, sino que ponen sale. Sí, y con la comida también pasa, disculpen. ¿Cómo? Con las cosas de comida también pasa. Con las cosas de todo. Takeaway, bueno, delivery también es una palabra que nos muestra. Pero hay palabras que uno las incorpora. El delivery es una palabra que está incorporada, como a lo mejor la palabra sándwich, nosotros no decimos emparedado, o whisky, porque es whisky, y a nadie se le ocurre escribirlo con G de gato, ¿no? Palabras que se han incorporado y que han quedado dentro del lenguaje. Pero hoy en día, ahora, la pregunta es, o sería, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué el inglés está invadiendo de esta manera, ¿no es cierto? No solamente el castellano o el español. Esto pasa en prácticamente todo el mundo. ¿Por qué? Porque el inglés, como idioma, es un idioma pobre. O sea, no tiene todas las inflexiones que tienen los lenguajes que derivan de las lenguas romances del indoeuropeo, como los eslavos, por ejemplo, el italiano, el francés, el español. Porque, ¿qué quiero decir cuando digo inflexiones? Nosotros en el castellano tenemos artículos, muchos, porque tenemos los tres, femenino, masculino, neutro. Los adjetivos tienen género, tienen singular y tienen plural. Los sustantivos con muchos pasa lo mismo, salvo algunos que son neutros, como por ejemplo árbol o lunes, ¿no? Que no tienen ni género ni plural. Es el lunes, los lunes, ¿sí? Después tenemos todos los verbos, o sea, los modos verbales, indicativo, subjuntivo, potencial, imperativo. Creo que no me olvidé de ninguno. Y en cada uno de esos modos verbales tenemos los tiempos: presente, perfecto, imperfecto, futuro, perfecto, imperfecto, 8 tiempos. No es lo mismo decir me bañaba que decir me bañé. Entonces, el inglés no tiene, y otra de las cosas que no tiene el inglés, que tiene muy poquitas, son preposiciones. Entonces, es un lenguaje, o un idioma, mejor dicho, que para cualquier persona que se proponga estudiarlo y que tenga una cierta facilidad, lo incorpora fácilmente, porque además usa las mismas palabras para muchas cosas. Like, me gusta, de like, de gustar, es también a veces un comparativo. So es una palabra que se usa para muchas cosas. Entonces, esa es la invasión que va haciendo. O sea, es mucho más fácil aprender inglés que aprender francés, porque el francés es todavía más difícil que el español, porque tiene unas reglas que hacen a los modos verbales que son complicadas, que derivan directamente del latín. Lo mismo pasa con el italiano. El italiano parece fácil, pero el italiano no es fácil. Para el que estudia italiano, para nosotros, nos complica la vida porque nosotros sabemos que la S al final es plural. Y el italiano, el plural lo hace en I o en E. Y como eso, tantas cosas, ¿no? Entonces, ese capítulo es importante. Ahora, es importante porque hay una explicación, hay un por qué el inglés nos invade. Ahora, el tema está en dejarse o no invadir por el inglés. O sea, hablar inglés, conocer inglés, estudiar inglés,
para nosotros los argentinos es una cosa normal. O sea, pero lo estudiamos porque casi todos tendemos a tener una segunda lengua. Y además porque, como siempre digo, el mundo se achicó tanto que si nosotros nos movemos y viajamos, bueno, y si tenemos esa posibilidad, es muy bueno que hablemos otro idioma, además del español, como el inglés, porque el inglés se supone que en todos lados lo entienden. Hoy en día, el español se entiende en todas partes, porque la cantidad de hablantes de español es tan importante que se dice que en el año 2050 en Estados Unidos va a haber más gente que hable español que inglés. O sea, por las migraciones pasa esto, por las grandes migraciones. Estados Unidos tiene una migración latinoamericana muy importante. Y uno va a Estados Unidos, el que va a Estados Unidos, el que tiene la posibilidad de ir, en cualquier lado entiende en español. Y si uno se encuentra con una persona que no habla en español, esta persona enseguida llama a alguien que lo habla. Y viceversa, ¿no es cierto? Si uno va a España y solo habla inglés, seguro que va a haber alguien que va a hablar inglés. Es más, en Europa casi todos los estudiantes, cuando terminan sus estudios, van a vivir una temporada a Londres para poder incorporar el inglés. ¿Pero por qué? Porque se lo necesita, sobre todo en el lenguaje comercial. Bueno, yo les voy a pasar, ¿alguien me quiere hacer, de lo que están leyendo, alguna pregunta? Por ejemplo, para los que lo están leyendo o los que lo leyeron, ¿qué es lo que Yvonne Bordelois se propone cuando escribe este libro, El país que nos habla? Lo que se propone es rescatar la palabra. Eso es el propósito de ella, rescatar la palabra humana. No importa en qué idioma, incluso ni el guaraní, ni el toba, ni el aymara, el francés o el inglés. Ella lo que quiere es rescatar la palabra humana. ¿Y a qué está destinado este ensayo? Saben que un ensayo es un escrito en prosa que, a diferencia de una novela, de un cuento de ficción, una persona X propone una hipótesis X, ¿no es cierto? Y va a exponer su punto de vista, es subjetivo, es la opinión de alguien acerca de un determinado tema. Por ejemplo, en este caso, este ensayo está destinado a rescatar la palabra. Ella dice por qué y de qué manera se la puede rescatar. Va a ser a través de la etimología, de la música, del habla cotidiana, de la poesía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un ensayo no tiene un cierre. O sea, no es como un cuento o una novela que uno lo lee una novela policíaca y termina sabiendo quién es el asesino. El ensayo queda abierto, porque después, por ejemplo, yo leo este ensayo y no estoy de acuerdo. Entonces, retomo esta hipótesis y continúo exponiendo mi hipótesis. Eso es un ensayo. Hay ensayos políticos, antropológicos, sociológicos, filosóficos, filológicos, como este, por ejemplo, lingüístico, bueno, e infinidad de ensayos de carácter científico que a veces entran en la categoría de los papers. O sea, el paper que cada persona tiene que ver, rever, para sobre ese paper, sobre ese estudio hecho específicamente en la ciencia,
poder continuar y poder avanzar. Bueno, entonces, este ensayo está destinado a hacer valer nuestra palabra y de qué manera a través de un lenguaje que nos represente. ¿Se acuerdan cuáles son los elementos que conforman el lenguaje? Elementos, perdón. El habla y la lengua. Muy bien, la lengua y el habla. Entonces, ella va a hablar de la lengua como una identidad comunitaria, porque todos tenemos la lengua incorporada dentro nuestro. Pero después va a hablar del habla como lo cotidiano, lo que llevamos a la práctica. Nosotros en este momento lo que estamos llevando a la práctica es el habla. Nos estamos comunicando a través del habla cotidiana. Y de lo cotidiano, porque yo no les estoy hablando a ustedes en un lenguaje eminentemente literario, sino en un lenguaje coloquial, para que todos me entiendan. Ahora, ¿qué dice del lenguaje Inés Bordelois? ¿Qué es clave en qué? ¿El lenguaje es clave para qué? Díganme ustedes, ¿para qué consideran que... Para la comunicación. Exactamente, para la comunicación. Ella trata de rescatar la palabra, la lengua, el habla, dentro del lenguaje, porque lo considera elemento básico de la comunicación. Y dice que somos responsables de cómo tratamos a la lengua. ¿Nos considera responsables? Yo creo que sí. Sí, claro que somos responsables, somos cómplices. Somos cómplices. ¿Ustedes han visto alguna vez alguna carta de lectores, alguna nota, algo donde protesten o se quejen porque hay textos publicitarios en los diarios, en las publicidades enormes que están en la calle en inglés? No, nadie se queja. ¿Por qué nadie se queja? Porque es un prurito, es un prejuicio. El que no sabe hablar inglés se siente mal, se siente disminuido. Y esto no lo digo ni por ustedes, lo digo porque, por ejemplo, mi marido, que solamente sabe decir yes, thank you y no sé, alguna otra cosa, le fastidia tremendamente cuando tiene que ir a una convención o cuando tiene que tratar con gente del extranjero, porque él no sabe inglés. Y eso lo hace sentir disminuido, siendo una persona con muchísima competencia en lo que hace, con mucho conocimiento, pero lo disminuye. Y hoy en día, lamentablemente, todos tenemos ese prurito. Cuando nos dicen algo en inglés, es difícil, nos cuesta decir que no te entendí. Hasta el título de una película, que por ahí está en inglés y bueno, y nosotros no la entendemos en inglés, o no la sabemos decir, o no la sabemos pronunciar, y por lo general la traducción no coincide con el texto original. Bueno, ¿cuál es nuestra situación como hispanoparlantes, ¿no es cierto?, en la Argentina? ¿Consideran que es grave? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí. ¿Cuál es nuestra situación como hispanoparlantes en la Argentina? ¿Es importante? ¿Es grave? ¿Es mínima? ¿Cuál es nuestra situación? Después de todo lo que les acabo de decir. ¿Es grave? Es como que se está tendiendo a incorporar muchas palabras de otro idioma, o bueno, nosotros mismos también.
deformamos. Bueno, pero eso también es lo que veníamos hablando. Es lo que venimos hablando, o sea, Sin poner otra lengua, deformamos el lenguaje igual. tenemos prejuicios. Es más, la persona que a lo mejor por determinadas circunstancias no habla inglés, pero domina el francés, ¿no es cierto? Y lo primero que dice es, no, en inglés no, en francés. Pero es muy difícil metafóricamente, ¿no? Que una persona diga, me repetís en español porque en inglés no te entiendo. Por ahí se calla y no entiende lo que dijo, lo que le están diciendo. Por no decir, no sé. Cuando no es obligación saberlo. La obligación que tenemos como hispanoparlantes es dominar nuestro idioma, incorporar todo lo que se pueda respecto de la lengua para después llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica, como corresponde, implica ser capaces de defendernos, ser capaces de oponernos, ser capaces de detectar la manipulación, ser capaces de exponer un tema. Ustedes lo van a ver a lo largo de su carrera, que gente, compañeros de ustedes, que sabiendo mucho, desaprueban un examen porque no saben expresarse. Y eso es terrible. Y nosotros, como docentes, lo vemos. Y es muy difícil sacar adelante a un alumno que sabemos que sabe, pero que no lo puede expresar. Y nosotros lo que calificamos es objetivo. Tiene que ser objetivo. ¿Mm? Bueno, porque el lenguaje tiene característica de es imposible alienarlo, es inalienable, o sea, es incombatible. ¿Mm? Ahora, ¿por qué dice todo esto Yvonne Bordelba? Porque para crecer, para crear, para creer, es necesario que nos apoyemos en la fuerza de nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite reflexionar. Y si reflexionamos, ¿qué pasa? No nos manipulan, profe. No nos manipulan. Y además, ¿qué más pasa? Muy bien está, pero otra cosa es lo que pregunto. ¿Qué se necesita? ¿Para qué necesitamos nosotros reflexionar? Para entrar en Razón. diálogo. Una comunidad, o sea, Pero formar la fundamental, comunidad. perdón, Lo de fundar la comunidad, formar una comunidad. claro. Es diferente a la masa. Eso es lo que estaba en el texto de la manipulación del lenguaje, a través del lenguaje. Exactamente, muy bien. Entonces, para hacerlo más sintético, nosotros a través del lenguaje reflexionamos. A través de la reflexión, podemos entrar en diálogo. Si entramos en diálogo, estoy haciendo el cuadro al revés, vamos a poder entrar en una conversación. Por lo tanto, nos vamos a poder comunicar dentro de una comunidad. Hablamos siempre de lo mismo, pero dicho y expresado de diferentes maneras. Ahora, ella lo que propone desarrollar en su proyecto, Yvonne Bordelba, es trazar un mapa gráfico e histórico, ¿no es cierto?, del castellano y todas sus variantes dialectales. ¿Se acuerdan que hablamos de los dialectos? De los dialectos y de los regionalismos, para llegar a conocer las características del castellano que nosotros hablamos en la Argentina. Eso es lo que ella propone, hacer un gráfico histórico, un mapa del castellano. Y además plantear diferentes temáticas, ver
cuáles son los anglicismos, los términos puramente académicos, separar y conocer el lenguaje electrónico, el lunfardo y el habla cotidiana. ¿Mm? Y si es necesario, apelar al arte. Y dentro del arte es donde ella pone la música y la poesía. Fíjense que la música, por ejemplo, es un lenguaje común a todos. Nos gusta, no nos gusta más, nos gusta menos. Pero es un lenguaje común a todos. ¿Mm? La música la entendemos, nos guste o no nos guste. Con la poesía no pasa lo mismo. Nosotros para entender o para escribir poesía tenemos que conocer o tener un poquito más de dominio de la lengua. No tanto del habla, de la lengua. Pero nosotros vimos poesía lunfarda. Entonces vemos que también nosotros tenemos un metalenguaje que conocemos. O sea, nosotros podemos hablar de esta manera coloquialmente, pero también podemos hablar académicamente. Y si yo en este momento les dijera una palabra lunfarda, ustedes la entenderían. O una palabra tumbera, porque estamos en contacto permanentemente. Hoy en día, por ejemplo, están tan de moda los tatuajes. ¿De dónde vienen los tatuajes? De las cárceles. Y hay muchas palabras que vienen de la cárcel, que nosotros conocemos y que nosotros usamos casi cotidianamente. Todo depende del contexto, depende de la circunstancia en la que estamos, depende con quién estamos hablando. Yo no les voy a decir a ustedes, dale boluda, contestame correctamente, porque no sería correcto en este contexto. Pero si ustedes están hablando entre ustedes, ¿no? O yo estoy hablando con una amiga, yo le puedo decir, no seas boluda. Decime la verdad. O sea, nosotros sin saberlo manejamos interiormente una cantidad de lenguajes. Lo importante es conocer nuestra propia lengua. Y Yvonne Bordelois va a establecer la diferencia entre lenguaje y cultura. ¿Qué viene primero, el lenguaje o la cultura? Cuando digo lenguaje, hablo de la lengua y del habla. La cultura. La Perdón. cultura. No, ¿El lenguaje? La lengua y el habla. El lenguaje, la lengua y el habla, porque trasciende a la cultura. No existe o no puede existir cultura en el sentido que nosotros hablamos de la palabra cultura sin lenguaje. ¿Cómo les transfiero a ustedes todo esto? ¿O cómo podemos conversar acerca de todo esto sin el lenguaje? Y nos estamos expresando dentro de una determinada cultura, que es la cultura hoy universitaria. Y la cultura en la cual nosotros estamos imbuidos. No a nivel instrucción, a nivel conocimiento. Entonces, ella dice que la lengua, más que un medio de comunicación, es un modo, una forma de instalarse en lo real. ¿Se acuerdan de qué era instalarse en lo real? Tomar contacto con nuestra realidad, con nuestro mundo. Y reconocer que el lenguaje es un don que tenemos, un gran don. Podemos refutar un montón de cosas. Ustedes pues son muy buenos y no me refutan nada o no contradicen nada de lo que digo. Y a lo mejor no están de acuerdo, no se animan. Pero ¿están de acuerdo con las cosas que yo les digo? Qué pregunta jorobada, ¿no? Vamos. ¿Están de acuerdo? Sí, o sea, estamos aprendiendo.
cosas, conceptos también. Pero ¿consideran que lo que están aprendiendo les sirve? Sí, a mí me gusta también, pero a mí me gusta todo este tema. Y sí, obvio, sirve, para mí sirve. Tengo 27 y un hablante. A ver los Sí, demás. que más adelante, si no nos sirvió, te venimos a buscar, profe, más adelante. ¿Cómo? Si no nos sirvió más adelante, te venimos a buscar y ahí te refutamos todo. Muy buena respuesta. Claro. Yo lo que trato de transmitirles, ¿no? Es la importancia que tiene el lenguaje en el conocimiento de los demás. Y ustedes siguen una carrera importantísima, muy importante, donde el lenguaje es más importante o puede llegar a ser más importante que el conocimiento técnico que ustedes tengan. ¿Mm? Porque un gesto, una palabra, un modo de ser, una sonrisa en el momento indicado, puede ser más importante que el habla en sí misma. Y también que la curación que ustedes vayan a realizar. Porque pueden hacer que esa persona se ponga nerviosa, la pueden tranquilizar, le pueden dar confianza. Todo eso lo van a hacer a través del lenguaje, en cualquiera de sus manifestaciones, gestual, por signos, o sea, ¿cuántas veces, gracias a Dios yo no muchas, ¿no? Pero las pocas veces que he tenido que estar internada, digo, ay, por favor, que termine el turno de esta mujer, porque, o este hombre, porque me pone nerviosa, ¿no es cierto? Porque el gesto, porque el apuro, porque la protesta, entrar en una habitación protestando. Imagínense que yo empezara la clase protestando por algo, no importa por qué, estoy protestando. Ya ustedes Perdone, profe, ¿puedo Sí. contar un caso? Sí, Yo estoy trabajando, ¿no? Y la señora que yo cuido estuvo internada. Y bueno, la hija al lado tenía otra señora internada. Y viene la enfermera y la señora esta tenía cáncer. Y tenía en la boca, cáncer en la boca. Entonces producía mucho olor esa señora. Y la enfermera dijo, ay, voy a tirar un poco de desodorante porque no se aguanta este olor. Adelante de la hija de la señora que yo cuido. Y realmente le cayó mal a ella. ¿y cómo no? Y imagínese a la pobre abuelita que estaba en esa situación, que lo habrá escuchado. Y uno tiene que ser amable con las personas. No, si estudiaste para esto, tienes que tener vocación. Eso iba a decir, sobre todo que ustedes están estudiando una carrera que las va a exponer a situaciones, a muchas situaciones desagradables, ¿no es cierto? O sea, van a tener que limpiar una cola llena de caca, un vómito, un moco, van a tener que padecer, pero ya lo saben eso. Entonces, hay que ser amables y se es amable a través del lenguaje. ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Una caricia. Cuando yo empecé a trabajar como docente, yo tuve una rectora que todavía vive, que siempre nos decía, cuando ustedes estén tomando una evaluación, si ven que hay alguna de las chicas, este era un colegio de mujeres, si ven que hay alguna de las chicas que está muy nerviosa, solamente pónganle la mano en el hombro. Y era actual, era real. O sea, uno les pone la mano en el hombro o en la cabeza y los calma. Se calman, se tranquilizan, porque con la mano amansamos a las personas. ¿Cómo se amansa un perro, un gato? Acariciándolo, con las manos. ¿Mm? Transmitimos energía linda, energía positiva, con ganas, demostrando que lo que hacemos nos gusta. Y por eso insisto tanto en el lenguaje.
Bueno, ¿qué más dice? Dice que las palabras tienen categorías y que tienen una carga significativa y que son el trampolín de nuestra expresión personal. Es cierto, es a través de las palabras como nosotros nos vamos a expresar, como nos vamos a mostrar al mundo. Podemos, a través de las palabras, podemos dar la imagen de una personalidad fuerte, o no fuerte, pero firme, positiva, negativa, amargada, aburrida, porque una persona que no inflexiona, que no se mueve, que no gesticula, es una persona tremendamente aburrida. Miren si yo les diera toda la clase en este tono, de esta manera, sin hacer todas las cosas que hago, pero que las hago naturalmente, les juro, me salen, me brotan, porque a mí me gusta mucho esto que hago. ¿Pueden considerar el lenguaje una propuesta vital, una propuesta de vida? Sí. Sí, claro. A ver, dice que toda nación se constituye alrededor de un lenguaje. ¿Eso es verdad para ustedes? Y sí. Sí, ¿Cómo? Sí. Sí, porque la lengua es anterior. Es un poquito esto de, si no lo nombro, no existe. Y hoy en día, lo que más, como eslogan, lo que más predomina es la imagen. Si no lo veo, no existe. Si no aparece en la publicidad de la televisión, no existe, no la conocemos. Bueno, si esto lo trasladamos antes a la palabra, no existe si no lo nombramos. Y el ejemplo que yo les di es el del escáner. Una vez que apareció, había que nombrarlo, porque no podíamos decir esto. Entonces lo nombraron con una palabra, escáner, no sé qué quiere decir. Pero sé lo que es un escáner. No sé de dónde viene la palabra, ¿no? Seguramente debe ser americana o no importa. Bueno, entonces, la lengua es anterior a las nacionalidades. Ya existía antes de conformarnos como nación. Ahora, nosotros somos los emisarios de esa lengua. Precede a las naciones y ¿qué es necesario para que un dialecto se constituya en lengua? ¿Qué tiene que haber? Todo esto está en el libro, no estoy inventando nada. Tienen que haber factores históricos y políticos que así lo determinen. Nosotros hablamos un dialecto del español, el castellano, ¿no es cierto? Pero nosotros, esa lengua que nosotros convertimos en dialecto ya existía antes de que existiera la República Argentina. ¿Es claro? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con el inglés, con otras lenguas que se estudian en la Argentina? Y eso ustedes lo buscan, ¿no? Es como que hay una invasión, casi podríamos hablar de una dominación. Voy a pasarles el PowerPoint de la palabra amenazada, que van a ver que básicamente es lo mismo, y después les voy a pasar el Power del país que nos habla, para que ustedes lo tengan claro, estructurado. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si sale de entrada. Muy bien, miren, salió. La palabra amenazada. Bueno, así como en el país que nos habla, ella lo que trata de hacer es rescatar el valor de la palabra
acá lo que denuncia es el aniquilamiento de la conciencia lingüística. Es decir, que nosotros no somos conscientes del valor que tiene el lenguaje. ¿Y qué propone? Propone redescubrir la energía de la palabra. ¿Por qué se propone esto? Justamente porque lo que ella dice, esperen que voy a agarrar el libro para... porque dice que la palabra es la clave del conocimiento, que revaloriza la lengua y el habla, que de esto venimos hablando ya hace rato. ¿Qué dice de quienes hablan en contra de la violencia? Dice que una forma de violencia que sufre la lengua es el prejuicio que la define solamente como medio de comunicación. O sea, no es un medio de comunicación, sino que es el fin en sí mismo. La lengua es el fin último de la comunicación. Y el lenguaje es un medio que estaría entre yo y la realidad. El lenguaje, o sea, la lengua y el habla. ¿Cuál sería el fin último de la violencia? Dominarnos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del manipulador y del demagogo? Una forma de violencia es considerar a la lengua solamente un medio de la comunicación. ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa? Si dijera que el lenguaje solo es un medio de comunicación, sería falsa. Porque es el fin último de la comunicación. Y es una forma de amor y es una forma de conocimiento. ¿Por qué una forma de amor? Que no estamos hablando del amor entre un hombre y una mujer, estamos hablando del amor hacia el otro, hacia un amigo, a una amiga, hacia el mundo que nos rodea. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Ahora, ¿se puede dominar una lengua? No. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que nosotros no podemos dominar una lengua porque la lengua está siempre viva? El lenguaje es un ser vivo, un organismo vivo. Son ellas dominios inmensos de tradición, de las cuales no es posible apropiarse. Y habíamos dado ejemplos de, por ejemplo, el lenguaje que van incorporando las generaciones de adolescentes, de los jóvenes, que las vamos incorporando todos y las tenemos como palabras de todos los días. Entonces, el lenguaje también es un camino de conocimiento, de celebración, de encuentro. De encuentro, ¿para qué? Para escucharlo y podernos reunir en comunidades. Y es lo más importante entre el cuerpo y sociedad, entre yo, mi cuerpo corpóreo, ¿no es cierto?, y la sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre lengua y lenguaje? Que la lengua, la norma, nos trasciende. Nosotros no la podemos manejar. O sea, se impone la palabra bondi, guacho, garca, y se impuso. Y es indominable. Puedo decir, no la voy a usar. Pero yo no puedo prohibir que los demás la usen. Entonces, la lengua es como un tejido, como una malla de relaciones de la que todos dependemos. Las palabras nos van a vincular primero con nosotros mismos, porque nosotros tenemos que conocer las palabras, después con nosotros y después con el universo. Y cuando digo universo, digo el contexto en el cual me estoy moviendo. Y tiene poder
sobre todas las operaciones de pensamiento. Me gusta, no me gusta, lo quiero, no lo quiero, es asqueroso. O sea, todo lo que yo pienso, ¿no? Lo puedo transmitir a través del lenguaje. Porque venimos diciendo que la realidad no existe si no hay algo que la promueva, que la condicione a la existencia. Y esa condición, esa promoción, la vamos a hacer a través de las palabras, ¿sí? Que nosotros tenemos incorporadas, tanto en la lengua como en el habla. Ya, en la palabra amenazada habla del mito de Orfeo. El mito de Orfeo, que pertenece a la mitología, a Orfeo se le muere la mujer, Eurídice, y él, Orfeo, le pide a los dioses que por favor la vuelva a la vida, la recupere. Entonces Orfeo, no me acuerdo cómo se llama la diosa, a través de esta diosa, le dice que va a poder entrar en el mundo de los muertos para rescatar a su mujer, a Eurídice, pero que cuando salga no puede mirar para atrás. No puede mirar para atrás. ¿Qué pasa? Orfeo entra al mundo de los muertos, acuérdense que les estoy hablando de mitología, ¿no? Mitología griega. Entra al mundo de los muertos, llama a su mujer desesperada cuando lo ve, corre hacia él tiene que darse vuelta y salir. Se da vuelta, pero después para asegurarse de que su mujer viene atrás, se da vuelta. E inmediatamente la mujer se convierte en una estatua de sal. En este caso, Yvonne Bordelois toma este mito porque dice que esto pasa por la incapacidad de Orfeo de escucharnos. A él lo único que le importó fue que iba a recuperar a la mujer, pero no escuchó que no podía darse vuelta. Entonces, lo que simboliza ese mito es la incapacidad de escucharnos unos a otros. Margaret Fuller dice que la cultura no consiste en una colección de libros magníficos, sino en un ensayo de interpretación mutua. Explíquenme esto. Esto no se los voy a explicar, lo van a explicar. Puede ser que hace un rato nos contaste lo de los ensayos que siempre tienen un final abierto para que otra persona pueda continuarlo o para uno mismo poder continuarlo en el caso de estar en desacuerdo. En el caso del ensayo, sí. Claro, y cuando dice que son ensayos, que dice ensayo de interpretación mutua, debe ser como algo que va cambiando o que puede cambiar, no que está solamente... Porque la cultura, en realidad, nosotros la vamos haciendo mutuamente, en un intercambio que es mutuo. ¿Ustedes consideran que dentro de esta clase hay una determinada cultura? Sí. Es muy Sí. chiquitita adentro de un montón de otras culturas y esa cultura inmersa, vamos a decir, en el universo, ¿no es cierto? Ahora, esta cultura, ¿no consideran que es un ensayo de interpretación mutua, un ensayo de entendimiento, de escucha entre ustedes y yo? ¿O entre todos nosotros? Sí. Sí, eso es lo que constituye esta cultura en la cual estoy inmersa. Lo mismo pasa en sus casas. En sus casas también hay un ensayo de interpretación entre los que conviven en esa casa. Y aunque vivan solos, van a tener un ensayo de interpretación de esa cultura, que van a tener que aprender, interpretar. Porque si toda la vida han vivido en la casa con la madre, el padre, los hermanos y a lo mejor los abuelos y un día se van a vivir solos o en pareja, bueno, entonces
van a tener que hacer un ensayo de interpretación, ¿o no? Sí. Sí. Sí, ¿Sí? Entonces, eso es la cultura. No es saber, no es leer, no es conocer, no es instruirse ni educarse. La cultura es lo que vamos haciendo entre todos nosotros en determinados lugares, en determinados contextos. ¿Se puede dominar una lengua o es un dominio en sí mismo? Es un dominio en sí mismo. Muy bien, es un dominio en sí mismo. ¿Y nos podemos apropiar de una lengua? No, No. Porque siempre van cambiando. Entonces, ¿podemos apropiarnos de una lengua o solo cabe la certeza de la inaccesibilidad total de su objeto último? ¿Es una afirmación verdadera o falsa? Vamos a sacarle los signos. Me parece que va a resultar más fácil. Nosotros, vamos a ver, afirmamos, ¿podemos apropiarnos de una lengua? Solo cabe la certeza de la inaccesibilidad total de su objeto último. Sí. O sea, es verdadero eso. Perdón, comprometero. no las escuché porque yo no entendí. Perdón. Es verdadera la afirmación. ¿Nosotros podemos apropiarnos de una lengua? No. No, pero por eso dice, o solo. Nos cabe la certeza Griselda, apaga el de la micrófono. inaccesibilidad total de su objeto último. Está bien, eso es verdadero. Bueno, vuelvo a la pregunta, ¿qué es la lengua? Fíjense, después de todo lo que venimos diciendo, decimos que es un valor de comunicación, es una expresión personal o colectivo, que contiene la experiencia de los pueblos, que nos la transmiten, porque nosotros la lengua la vamos adquiriendo a través de lo que nos van transmitiendo. Nuestros padres, nuestros amigos, en el colegio, en la universidad, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos apropiando de alguna manera de ese valor, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a reconocer esta capacidad, que es la capacidad de poder hablarnos. Y es un proceso que nos trasciende, o sea, es independiente a nosotros, nos traspasa, ¿no? Nos traspasa como algo que es intangible. Y podemos afirmar que el hombre, entonces, es un ser de palabra, pero somos el vehículo. Nosotros, a través de nosotros, la lengua funciona, trabaja, va y viene, pero no la poseemos. Nunca la vamos a poseer, porque va a ir cambiando totalmente, permanentemente. ¿Es correcto la expresión usar la lengua? Profe, hay el micrófono prendido. Sí, hay un micrófono prendido. ¿Es correcta la expresión usar la lengua, sí o no? sí, No, Y no, porque la lengua, o sea, la lengua como órgano, digamos. claro, si la lengua nos trasciende, no, la lengua es la que nos usa a nosotros, porque nosotros somos el vehículo de la lengua que hablamos. Ok. Nosotros usamos en el Débora, por El micrófono. los micrófonos. Nosotros usamos en la medida que conocemos, que la tenemos incorporada. Entonces, está antes y está después de nosotros, porque cuando nosotros nacimos ya existía, y seguramente cuando nos muramos va a seguir existiendo. Pero es el tejido del cual todos dependen. Es el logro del encuentro, de la comunicación verbal y el sustento relacional más profundo de la vida. Es un don misterioso que compartimos la especie y que nos ilumina. ¿Por qué?
porque a través del lenguaje es como nosotros podemos decir lo que queremos y lo que no queremos. Y a través del todo el lenguaje. En la calidad, en la calidez, en el tipo de información, ¿no es cierto? Es como nosotros nos vamos sustentando y formando una red comunicacional. En este momento, entre ustedes y yo, hay un tejido que vamos formando, nos vamos comunicando. Y esta articulación es importante, es misteriosa, es impenetrable entre el cuerpo y la sociedad. Y en todo momento nosotros vamos caminando por la calle y de alguna manera nos vamos relacionando y articulando con los que nos rodean, con todos. Porque vamos observando, a no ser que vayamos mirando el teléfono y no veamos a nadie, ni la baldosa que está floja y nos caigamos en nariz al suelo. Pero si no, estamos formando parte de una sociedad y nos vamos relacionando. Entonces es un intercambio. El lenguaje es gratis, fundamentalmente. El lenguaje es gratis. Y es humillante para la inteligencia científica que aquello que nos diferencia de todos los demás se encuentre tan alejado de nuestra comprensión, en particular a lo que se refiere a su nacimiento y a su evolución. O sea, se enseña mucho análisis sintáctico, pero no se enseña el origen de las palabras, por qué decimos determinadas cosas. ¿Y quiénes son los verdaderos hacedores del idioma colectivo? ¿Nosotros? Claro, nosotros, los hablantes, somos los verdaderos hacedores del idioma colectivo. Porque yo estoy tratando de comunicarme con ustedes. Si uso palabras que no entienden, tengo que buscar otras. Y de alguna manera estamos haciendo este lenguaje que es colectivo. Ustedes están incorporando no solamente conocimientos, están incorporando nuevas palabras a su vocabulario, a su lenguaje, a su lengua, que después probablemente usen en el habla. ¿Quién es la verdadera enemiga frontal de la expresión lingüística que exige libertad y originalidad? La cultura consumista. Todo lo que habíamos dicho, bueno, cómo tratan de influenciarnos para la compra de determinados productos, la lengua en la que se usa. ¿Y por qué? Porque la lengua, a la palabra, se la ha confinado a los medios de información, comunicación y entretenimiento. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la diferencia que había entre medios de comunicación e información a medios de opinión? Tanto es así que hoy en día todo se reduce a la palabra medios. Decimos los medios. Los medios son culpables o me enteré por los medios. Hay una simplificación. ¿Por qué? Justamente por esto. Porque son de formación, de comunicación y de entretenimiento. Y son formadores de opinión, pero no son verdaderos transmisores de noticias. Ahora, ¿cuál es el destino profundo de la verdadera palabra? Y la libertad. La libertad para decir, para que nos conozcan, para conocer al otro, para expresarnos. ¿Y existe una tensión entre cultura y lenguaje? Sí existe. Es importante la tensión que existe. Dice Ferdinand de Saussure que la lengua es el sistema social más poderoso, porque está grabado profundamente en el inconsciente. Por eso, para aparecer
ante nosotros mismos, la primera recuperación que nos es obligatoria es reconocer nuestro lenguaje. ¿Mm? Nosotros tenemos que reconocerlo, admitirlo, y si es posible, quererlo. Es lo que nos singulariza. Es una operación interminable dentro de nuestra cabeza en perpetua renovación. Y es lo que nos sostiene como individuos y también como grupo. Es solidario y es gratis. Todas estas son las características del lenguaje. Nos singulariza como individuo, está en perpetua renovación, es necesario para sostener no solo la individualidad, sino el grupo, es solidario y es gratis. ¿Sí? ¿Cuál es la riqueza inagotable del lenguaje? Justamente esa, que es solidario, que es gratis. ¿Mm? En esto consiste su riqueza. En consecuencia, como es el bien más importante de los seres humanos, propio de la especie, que nos diferencia de otros animales, su naturaleza se opone a todos los otros bienes de consumo. ¿Mm? Es gratuito, es solidario y además es inagotable. Estamos como si nuestro cerebro fuera un bolso que estamos llenando permanentemente de conocimientos a través de la palabra y a través del lenguaje. ¿Y qué relación se puede establecer entre lenguaje e identidad? ¿Cuál sería una estrategia de recuperación de escucha? Piensen. De nuestro lenguaje. Sería recurrir a la etimología, al respeto, a la poesía, a la música, a reconocer sus valores. Profe, perdón, yo hace un tiempo me enteré, por ejemplo, o sea, la palabra aborigen o indio, ¿no? Aborigen es sin origen, ¿no? A de que no tiene, o sea, aborigen. Y indio también, sin Dios. O sea, desde que me enteré de eso, ya no puedo volver a decir ni aborigen ni indio, porque me parece que no es así. Ellos, o sea, los pueblos originarios tenían sus dioses, su cultura, que vinieron los españoles, se la arrebataron y le dijeron indios aborígenes. Sí. Bueno, no sé, ¿tiene que ver con esto? No sé, se me ocurrió eso. Sí, tiene que ver. Lo que pasa es que nosotros tenemos ya incorporado, por ejemplo, no vamos a hablar del indio Toba, pero los hindúes, los de India, son indios también. Y sin embargo, Claro. tienen una determinada cultura. ¿Qué pasa? Que cuando, esto que te voy a decir es lo que yo pienso, o sea, no está escrito en ningún lado. Lo que pasa es que cuando los españoles llegaron acá, como ellos pensaban llegar a la India justamente, a Oriente, llamaron indios a los habitantes que se encontraron y eso quedó. En realidad, el término correcto es pueblos originarios. Pero lo que pasa es que eso va a tardar mucho tiempo en internalizarse y en incorporarse. Va a tardar mucho tiempo porque fíjate que es un término que es nuevo, es un neologismo, que tiene sentido. Pero lo que está bueno de esto, ¿no es cierto?, es que ¿por qué no decimos aborigen y por qué no decimos indio? Cuando todos tengan una verdadera conciencia de esto, vamos a decir naturalmente pueblos originarios. Porque son los pueblos originarios que habitaron este territorio. ¿Estamos de acuerdo? Hey. Sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, Yo sí, no, por supuesto.
perdón. A lo que voy es que no hay que enojarse porque se sigue diciendo indios o se sigue diciendo los aborígenes. No, es que justamente el tema es no saberlo, por eso es importante saber a través del lenguaje para saber nuestra identidad, porque también venimos de ahí, por más que o sea, seamos hijos de españoles, de italianos, lo que sea, también tenemos raíces de pueblo originario, yo sé que las tengo, entonces Yo bueno, también. eso no me gusta, o sea, no me gusta decir esas palabras, Yo pero soy porque lo cuarta sé nada más. generación de argentinos. A veces cuando me dicen algo digo, no, yo soy criollita, porque yo solamente por parte de mi papá tengo abuelos españoles, por parte de mi mamá son todos argentinos. Hasta donde yo sé, más de 4 generaciones. O sea que yo soy bien criollita. Yo seguro que tengo algún familiar originario, digamos, ¿no? Bueno, después tenemos las palabras que incorporamos de lo tecnológico. La etimología, que es de lo que venimos hablando, ¿para qué nos sirve o para qué nos serviría? Para saber realmente qué es lo que estamos diciendo. Cuando decimos, por ejemplo, concuerdo, hacemos alusión al origen de la palabra. Cordi sería, en latín es corazón. Concuerdo, sí, concuerdo desde el corazón. Lo mismo compasión. Cuando, no de tener compasión, sino de hacerlo con pasión. Eso viene desde adentro, desde lo visceral. No me acuerdo de dónde viene la palabra pasión. La verdad que etimológicamente en este momento no me acuerdo. Pero hay muchísimas palabras que nosotros usamos que tienen una etimología que la justifica, ya sea a favor o en contra. Y para terminar, nos faltan 2 todavía, dice que la lengua no es una construcción, no es solamente una construcción verbal, sino que van acarreando la experiencia de cada nación, o sea, tienen una historia, y lo importante es saberlas escuchar. ¿Consideran que la lengua es una actividad seria y sagrada? Sí. Es seria. Y sagrada también, pero no desde el punto de vista que uno interpreta la palabra sagrada, de religiosa, ¿no? Sino sagrada porque es un tesoro que nosotros tenemos adentro. En ese sentido es sagrada. Y, para volver a repetirlo, se corresponden a las necesidades de quienes lo hablan. Si a un idioma le falta una palabra, es porque le falta un sentimiento, o una cosa, o un objeto. No sé, la palabra mouse, por ejemplo. Fíjense que usamos una palabra inglesa. Mouse es ratón. Muy pocos decimos ratón. ¿Y por qué? Porque le falta sentimiento. Me da lo mismo que sea un ratón o que sea un mouse. Lo que me importa es que me sirva. Entonces, es una institución democrática, eficaz, que nace todos los días, que es producto de la libertad colectiva, que crece de forma incontenible, que se ríe de las normas, pero que conservamos en nuestro cerebro, y es inocente, es pasado y es futuro, se divierte con nosotros y a costa de nosotros, y es la garantía de que la vida sigue viva. Por lo tanto, podemos afirmar que el lenguaje es el depósito de la memoria colectiva y la fuente viva de la vida. ¿Qué entienden por memoria colectiva? Algo que todos recordamos. Es la memoria
colectiva de nuestra colectividad. Todos sabemos, porque lo tenemos en nuestra memoria, como si fuera un disco rígido, todos sabemos que estamos acá porque un día Colón llegó a América, sabemos que somos libres de los españoles porque San Martín cruzó los Andes en un burro muerto de hambre, porque firmó un pacto con Bolívar, porque Belgrano ganó la batalla de Salta y Tucumán, porque los caudillos pelearon por nuestro territorio. Todo eso, capaz que no lo sabemos precisamente, históricamente, con fechas, con números, pero nosotros lo sabemos. Y eso es la memoria colectiva. Es la memoria que todos tenemos, ¿no es cierto?, de nuestra historia. Más, menos, mejor, peor, pero todos la tenemos. Lo mismo que la memoria colectiva de nuestra familia. Y ese lenguaje es multiforme, tiene muchas formas, y es eterno, superior y anterior a nosotros. Ahora, porque si dejé de compartir, no. Y ahora, yo quiero que ustedes, en un acto de sinceramiento y arrojo total, me digan si hasta acá esta materia les gustó, no les gustó, les sirvió, no les sirvió, les pareció un bodrio, no les innecesaria, necesaria. Yo quiero que ustedes pueden apagar las cámaras, cerrar las cámaras y hablar, y es lo mismo si no las cierran, porque el día que les tome examen no los voy a ver. Así que quiero sinceridad. A mí me gusta esta materia, es porque estoy aprendiendo palabras nuevas y es muy interesante. Gracias. Uno más. A mí también, porque hay cosas que yo no sabía, así que es también un aprendizaje nuevo. ¿Y a quién le pareció un bodrio? Con que digan a mí es suficiente. A mí no me parece un bodrio, pero suelo tener malas experiencias con la historia porque no me gusta. Pero fue muy entretenido. No, pero te referís a la parte de la historia del primer módulo. ¿Te estás refiriendo a eso? Ah, claro, o sea, En sí. general. En general. Sí, en general. Claro. Bueno, a mí tampoco me gusta la historia, me cuesta un montón, pero a veces es necesario para saber en dónde estamos parados. A veces la historia, ¿no es cierto?, forma parte de alguna manera, de nuestra memoria colectiva, y bueno, y nos sirve para saber a dónde estamos parados, qué es una universidad, cómo se llega a la universidad, cómo se llega a la UNSAM. O sea, hay un determinado mínimo de contenido que uno tiene que saber a dónde está, porque tiene que saber a dónde llegó también. O sea, ¿de dónde venimos, profe? Y de dónde vienen también, pero sobre todo también en dónde están parados. O sea, están en este momento están dentro de una institución, que es la institución universitaria, que tiene más de 1000 años, que no llega a cualquiera, que no llegan todos. Entonces, es importante y tiene una carga de responsabilidad muy grande, sobre todo, esto lo digo siempre, acá en la República Argentina, donde la universidad es gratis. Entonces, eso es importantísimo. Ustedes no, a lo mejor sí, pero es tremenda la cantidad de gente que no puede estudiar porque no puede pagar la universidad, porque es carísima. En la Unión Europea, en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo que la verdad no conozco. No sé qué pasa en Australia ni en África. En Asia, bueno, en Asia la cantidad de suicidios que hay de estudiantes es tremenda por frustraciones. Bueno, voy a cerrar un minuto y les voy a pasar el PowerPoint de El país que nos habla. Así les aclara a ustedes un poquito el panorama, ¿sí?
Tengo que cerrar porque no lo había subido antes, perdón. No sé por qué me encontré ayer con que este PowerPoint está todo como mezclado, como variado, ¿no? Pero de todas maneras les va a servir. Lo dejé tal cual estaba porque dije, por ahí trato de arreglarlo y hago lío. Así que bueno, allí voy. ¿eh? No sé qué pasa. ¡Ay, se me tildó la máquina! Me van a tener que... Se me tildó la máquina. No sé si me escuchan siquiera. No tengo Sí, idea. sí, te Sí, sí, escucho. se escucha, se ve todo. Bueno, yo tengo la pantalla prácticamente blanca. Ah. ¿Y si intentás salir y volver a entrar, profe? Voy a tener... Ahí está. Bueno, ya les dije que estaba desordenado, pero les va a servir igual. Se mezclaron las diapositivas. Y acá empieza por todas las... y este libro es viejo, ¿no es cierto? Por toda la cantidad de horas, ¿no es cierto?, a las cuales estamos sometidas de fútbol, de recetas de cocina, de niñas desnudas, de discusiones políticas y económicas, de telenovelas y programas de temas cotidianos, ¿no? ¿Y qué se esconde detrás de todo esto? Bueno, lo que se esconde es tratar de anularlo, de anularnos. De esto ya hablamos. ¿Qué nos propone el autor en el capítulo 1? ¿Qué diferencia hay entre lengua y el habla en este sentido? Bueno, estas son una serie de preguntas que lo que intentan es guiarlos a ustedes en la lectura. ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué dicen las páginas 122, 23, 24 y 28, que son las que hablan del inglés? ¿Qué dice de bueno a los argentinos? ¿Cómo llama o qué dice del lenguaje? ¿Por qué dice que es una institución democrática? ¿Y qué se entiende de esta afirmación? Entonces, ¿qué dice de la palabra y qué dice del lenguaje? Este es un cuestionario. Ahora viene la síntesis, digamos, del libro. El prólogo dice, según ella, que la lengua es el camino más poderoso de identidad comunitaria, que bueno, que permite que nos comuniquemos unos con otros y que podamos transmitir
nuestras miserias y nuestras alegrías. Entonces, ¿desde dónde comenzar a reconstruir nuestra conciencia? Desde el lenguaje. ¿Y qué podemos hacer? Recurrir a la etimología, devolviendo a cada palabra su verdadero valor. De esto ya hablamos. Bueno, esto es lo que les decía yo, que se calcula que en el año 2050 los hispanoparlantes habrán superado a los angloparlantes del mundo. Una nación se constituye en torno al lenguaje porque el lenguaje es anterior a la formación de las naciones y mucho más del gobierno. Ante el inmenso deterioro educativo y cultural, el lenguaje es un protagonista indudable. ¿Desde dónde? Desde el colegio, desde la escuela, desde el sistema educativo y desde los medios de comunicación. No se los leo porque me parece que no tiene sentido que se los lea, me parece que esto a ustedes los va a ayudar muchísimo. Sobre todo porque tenían muchísimas dudas. A veces leer textos que hablan sobre temas nuevos pueden llevar a confusión o a dificultar un poco el entendimiento. Yo hoy mi clase termina acá, pero yo no sé si ustedes quieren rever algo porque tenemos un montón de tiempo, nos queda casi 25 minutos, pónganle un poquito menos, para que yo no llegue tarde a la otra clase. Yo los escucho. Profe, ¿esta es la última clase que tenemos con vos hasta el examen o no? No, el miércoles. Ah, El miércoles. El miércoles tenemos clase, pero lo que vamos a ver el miércoles no va a entrar en el contenido del examen. O sea, vamos a ver las diapositivas o los PowerPoint de quién se ha comido mi queso. Les voy a pasar cómo se hace una tesis y eso, cosa que imagínense que no les voy a tomar en el examen. Y respecto del librito de quién se ha comido mi queso, tampoco. Es un librito que me pareció divertido como para cerrar esta materia. O sea, todo lo que va a ir en el examen es hasta esta clase, la de hoy. Sí, sí. Salvo cosas que les dije que no les iba a tomar. O sea, no voy a tomar... respecto del módulo 1, hay muy pocas fechas que son importantes. Son importantes la fecha marcar periodos, la fecha de creación de la Universidad de Córdoba, de la UBA, de San Martín, cómo está conformada la Universidad de San Martín en cuanto a sus autoridades. Ahora justamente el viernes hubo un cambio de autoridades, no hubo un cambio de autoridades, hubo una asunción de nuevas autoridades en el campus. O sea, fíjense que dense cuenta de que hablamos siempre de lo mismo, de diferentes maneras. Entonces, bueno, a ver cómo ustedes internalizan eso, ¿sí? Es un examen que va a durar poco tiempo, donde no voy a tomar demasiadas preguntas, pero las preguntas tienen que ser de respuesta correcta. Nada más que eso, ¿no? Correcto. Y usted dijo estar desde una máquina, o sea, de una computadora. Pero se puede estar con el celular también, porque la computadora, yo estoy trabajando, me la pueden prestar en ese día. Pero para contestar, tendré que contestar con el teclado, puedo contestar con el celular. No sé. Yo prefiero, para tu seguridad, que contestes con teclado. Y no sé si a ustedes les dije, el PowerPoint, lo primero que tienen que hacer es leerlo todo. Lean todo el examen.
y aunque les parezca que saben, no contesten. Léanlo todo y después empiecen a contestar. Y traten de contestar en orden. 1, 2, ¿lo hablamos esto? 1, 2, 3, o sea, ¿por qué? Porque generalmente los exámenes se arman con lo más difícil al principio y lo más fácil al final. Entonces el puntaje va variando. Y porque es de la única manera en que ustedes saben perfecto que está todo resuelto. Si van en desorden, pueden quedarles preguntas sin contestar, que bueno, que van a afectar después a la clasificación. Acuérdense que yo no tengo nada que ver en la clasificación, porque automáticamente una vez que entregan, tienen la nota, ¿sí? Después, cuando les den las actas, ustedes miren bien, porque como yo no soy una máquina y yo paso las notas a las actas, me puedo equivocar, me ha pasado. Y eso se arregla, tiene solución. O sea, corroboren, verifiquen. ¿Estamos? Profe, los exámenes nos va a mandar por mail y tenemos que realizarlo por un cuestionario. No, los exámenes los subo exactamente igual que subo las clases, exactamente igual. O sea, nos vamos a comunicar y subo el examen. Y yo les voy a decir, tienen tanto tiempo. ¿Sí? Ya nos comunicamos, o sea, hacemos una clase, pero entramos al campus para el examen. No te entendí. Nos tenemos que conectar acá al Meet. Claro, yo los voy, sí, exacto. Sí, igual que para una clase. Nos conectamos un ratito antes, igual, profe, para preguntar aclarar. algo si quieren. Sí, Bueno, sí puede ser. Sí, puede ser, -4. De todas maneras, aunque nos comuniquemos a las 11, clavado, yo primero me voy a comunicar con ustedes. O sea que el examen va a correr a partir del momento que lo levante. Y si ustedes antes me quieren hacer alguna pregunta, yo se las voy a contestar. O sea... Pregunto a las chicas, ¿alguna se pudo inscribir al examen? Porque yo hoy entré y no había nada. No, Es a ya partir A partir del de mañana. por eso no podés. del 22 al 24. Ay, pensé que era 22. Hoy es 21. Ansiedad. Hoy es 21. Yo también. Yo pensé que ayer era 21. Estoy perdida. No, estamos todos un poco acelerados. Bueno, abombadas no, hay que estar lúcido. Este es el momento en que hay que estar lúcido. Bueno, cualquier cosa me escriben, ¿sí? Nos vemos, chicos. Dale, No, profe, gracias, profe. Chao, profe. De nada. Chao, profe. Chao, profe.